Imagínese atrapado en un ciclo de dificultades, buscando desesperadamente una salida, pero sin encontrar una solución clara. Al igual que muchos de nosotros en nuestras jornadas personales, Moisés enfrentó una situación aparentemente imposible. Como un líder intrépido, liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, desafiando uno de los imperios más poderosos de la época. Los guió por el desierto, enfrentando incontables desafíos, hasta la tierra prometida. Su historia no es solo un relato de valentía y liderazgo, sino una lección poderosa sobre la importancia de confiar en la providencia divina. Moisés nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, el liderazgo verdadero y la fe inquebrantable pueden llevarnos a la libertad y la realización. Venga a descubrir cómo esta épica jornada puede inspirar y transformar su vida, ayudándole a superar sus propios desafíos y alcanzar su propia tierra prometida. Ya suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comencemos nuestra jornada de aprendizaje. En tiempos antiguos, el pueblo hebreo vivía en Egipto. Se habían multiplicado tanto que el faraón, rey de Egipto, comenzó a sentirse amenazado por el creciente número de israelitas. Con miedo de que se unieran a los enemigos de Egipto en tiempos de guerra, el faraón decretó una orden cruel: todos los bebés hebreos varones debían ser arrojados al río Nilo y ahogados. En este sombrío escenario, nació un niño hebreo. Su madre, Jocabed, una mujer valiente y llena de fe, no podía soportar la idea de perder a su hijo por el despiadado decreto del faraón. Lo escondió en casa durante 3 meses, pero a medida que crecía, se hacía cada vez más difícil mantenerlo en secreto. Temiendo por la seguridad de su hijo, Jocabed tuvo una idea desesperada e ingeniosa. Hizo una cesta de juncos, la impermeabilizó con betún y brea para que no se hundiera, y colocó al bebé dentro. Con el corazón apretado y lágrimas en los ojos, Jocabed llevó la cesta hasta las orillas del río Nilo. La puso entre los juncos, donde esperaba que el bebé se escondiera de los ojos de los soldados egipcios. La hermana mayor del bebé, Miriam, se quedó a lo lejos, observando atentamente para ver qué sucedía. Y entonces ocurrió lo increíble. La hija del faraón, una princesa egipcia, bajó al río para bañarse. Cuando vio la cesta entre los juncos, ordenó a una de sus sirvientas que la trajera. Al abrir la cesta, la princesa encontró a un hermoso bebé llorando. Conmovida, reconoció de inmediato que era uno de los bebés hebreos. La princesa, llena de compasión, decidió adoptar al bebé como su propio hijo. Lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas, pues fue salvado de las aguas del Nilo. En ese momento, Miriam se acercó valientemente y sugirió a la princesa que buscara una nodriza hebrea para cuidar del bebé. La princesa estuvo de acuerdo, y Miriam rápidamente trajo a Jocabed, la madre de Moisés, para amamantarlo y cuidarlo. Así, en un increíble acto de providencia divina, Moisés no solo sobrevivió al decreto mortal del faraón, sino que también fue criado en los confortos del palacio egipcio, con su propia madre como su nodriza. Creció rodeado del amor de su familia hebrea y la protección de la realeza egipcia, preparado para el grandioso destino que Dios tenía reservado para él. Moisés, aquel bebé milagrosamente salvado de las aguas del Nilo, creció en los lujosos palacios de Egipto, como un verdadero príncipe. La hija del faraón, que lo había adoptado, se aseguró de que recibiera la mejor educación y entrenamiento disponibles. Así, Moisés fue criado como miembro de la familia real, rodeado de riquezas y privilegios inimaginables. Desde temprana edad, Moisés fue expuesto a las tradiciones y conocimientos de los egipcios. Aprendió a leer y escribir usando los jeroglíficos, la compleja escritura egipcia. Moisés estudió historia, ciencia, matemáticas y religión, todo bajo la guía de los mejores tutores que el palacio podía ofrecer. Además, recibió entrenamiento militar, aprendiendo las artes de la guerra, el uso de armas y estrategias de combate, convirtiéndose en un guerrero hábil. El joven príncipe también aprendió sobre la política y la administración del vasto imperio egipcio. Asistía a las reuniones del faraón con sus consejeros y oficiales, observando atentamente cómo se tomaban las decisiones y cómo se ejercía el poder. Esto le dio una comprensión profunda de cómo gobernar y liderar a un pueblo. A pesar de toda esa formación egipcia, Moisés nunca olvidó sus raíces hebreas. Su madre biológica, Jocabed, que había sido llamada para ser su nodriza, le contó sobre el Dios de Israel, sobre las promesas hechas a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y sobre la historia del pueblo hebreo.
Estas historias y enseñanzas quedaron profundamente grabadas en su corazón. Moisés vivió un verdadero dilema, pues, mientras su mente era moldeada por la cultura egipcia, su corazón era atraído hacia su pueblo hebreo. Veía la opresión y el sufrimiento de los hebreos, que trabajaban como esclavos bajo la dura mano del faraón. Moisés sentía una creciente inquietud, un llamado interno que no podía ignorar. Aunque fue criado en el esplendor del palacio, Moisés nunca se sintió totalmente en casa entre los egipcios. Sabía que tenía un propósito mayor, algo que trascendía las riquezas y el poder de Egipto. Y, aunque aún no sabía exactamente cuál era ese propósito, Moisés estaba destinado a descubrir y cumplir el plan que Dios tenía para él. Así, mientras Moisés crecía, se preparaba sin saberlo para el papel monumental que desempeñaría en la liberación de su pueblo. Su entrenamiento y educación en Egipto le proporcionaron las habilidades y conocimientos necesarios, mientras que su conexión con sus raíces hebreas y su fe en Dios le dieron la fuerza y el valor que necesitaría para la misión que estaba por venir. Un día, ya adulto, Moisés salió para observar los trabajos forzados de los hebreos. Al caminar entre los campos de trabajo y construcciones, vio algo que le perturbó profundamente. Un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo. La sangre de Moisés hirvió de indignación. No podía ignorar la injusticia que se desarrollaba ante sus ojos. Impulsado por una compasión incontrolable por su pueblo, Moisés miró alrededor para asegurarse de que nadie lo estaba observando. Luego, atacó al capataz egipcio, matándolo. En pánico, escondió el cuerpo en la arena, esperando que nadie descubriera lo que había hecho. Sin embargo, el acto de Moisés no pasó desapercibido. Al día siguiente, Moisés volvió al lugar de trabajo de los hebreos y vio a dos hebreos peleando. Intentó intervenir, preguntándole a uno de ellos por qué atacaba a su compatriota. El hombre respondió con una pregunta que heló la sangre de Moisés: ¿Quién te ha hecho príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Aterrorizado al darse cuenta de que su crimen había sido descubierto, Moisés entendió que su vida estaba en peligro. El faraón, al saber del asesinato, ciertamente no perdonaría su acción. Moisés no tuvo otra opción que huir. Dejó atrás el confort y la seguridad del palacio, los privilegios de la realeza y los lujos de la vida egipcia. Moisés partió en una jornada desesperada por el desierto, atravesando tierras áridas e inhóspitas, guiado solo por la necesidad de sobrevivir. Tras días de viaje, llegó a la tierra de Madián, un lugar remoto y desconocido. Allí, se sintió un extranjero, un forastero en una tierra extraña. Poco después de su llegada, mientras descansaba junto a un pozo, Moisés vio a un grupo de jóvenes mujeres luchando para sacar agua para sus rebaños. Eran hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. De repente, pastores locales llegaron y comenzaron a hostigarlas, tratando de expulsarlas y dar prioridad a sus propios rebaños. Moisés, con su innato sentido de justicia, no podía quedarse de brazos cruzados. Se levantó, enfrentó a los pastores y ayudó a las mujeres a sacar agua. Impresionadas y agradecidas por la ayuda inesperada, las jóvenes mujeres volvieron a casa y contaron a su padre sobre el hombre valiente que las había defendido. Jetro, un hombre sabio y hospitalario, se mostró curioso acerca del extranjero y pidió que trajeran a Moisés a su casa. Al conocerlo, Jetro se dio cuenta de que Moisés era un hombre de carácter y dignidad, y lo invitó a quedarse con ellos. Moisés aceptó la invitación y comenzó una nueva vida en Madián. Se casó con Séfora, una de las hijas de Jetro, y juntos formaron una familia. Moisés se convirtió en pastor de los rebaños de su suegro, un trabajo que, aunque simple, exigía paciencia, resistencia y una profunda conexión con la naturaleza. Durante 40 años, Moisés vivió una vida de pastor. Aprendió a guiar y proteger los rebaños por las vastas extensiones del desierto, enfrentando desafíos como la falta de agua, tormentas de arena y ataques de depredadores. Este periodo fue crucial para moldear su carácter y fortalecer su fe. Mientras cuidaba de las ovejas, Moisés también reflexionaba sobre su vida pasada y sobre su pueblo, los hebreos, que aún sufrían bajo la esclavitud en Egipto. Estos años en el desierto no fueron solo una fase de adaptación y supervivencia, sino también de preparación. Moisés desarrolló habilidades de liderazgo, aprendió a enfrentar y superar adversidades, y profundizó su comprensión espiritual. Se convirtió en un hombre de fe y de profunda conexión con Dios, incluso sin saber que todo esto formaba parte de un plan mayor.
El desierto de Madián, con su vasto silencio y sus majestuosos paisajes, fue el escenario donde Moisés se transformó. Pasó de ser un príncipe exiliado a un humilde pastor, y en su corazón creció una fe inquebrantable y una disposición para servir. Dios estaba preparando a Moisés para la monumental misión que estaba por venir: liberar a su pueblo de la esclavitud y guiarlos a la tierra prometida. Deja un like si te está gustando esta increíble historia de vida de Moisés. Después de 40 años viviendo como pastor en el desierto de Madián, Moisés estaba acostumbrado a la rutina diaria de cuidar de los rebaños. Pero, en un día que parecía común, algo extraordinario sucedió. Moisés estaba guiando sus ovejas por el pie del monte Horeb, también conocido como el monte de Dios. Fue entonces cuando avistó algo increíble, una zarza ardiente. Esta zarza, un arbusto común en el desierto, estaba en llamas, pero curiosamente, no se consumía. El fuego brillaba intensamente, pero las hojas y ramas no se quemaban. Intrigado y fascinado por el fenómeno, Moisés decidió acercarse para investigar. Al acercarse, una voz poderosa y sagrada llamó su nombre: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. La voz entonces le dijo: no te acerques más. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Moisés, ahora consciente de que estaba en la presencia de algo divino, obedeció y se quitó las sandalias. Estaba delante de Dios, quien se reveló como el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Moisés cubrió su rostro, temiendo mirar a Dios. Dios le dijo a Moisés que había visto la opresión de su pueblo en Egipto y había escuchado su clamor por liberación. Conocía los sufrimientos de los israelitas y decidió actuar. Dios declaró: he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Y entonces vino el llamado: por lo tanto, ve, te envío al faraón para sacar de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Moisés, atónito y temeroso, cuestionó cómo él, un simple pastor, podría enfrentarse al faraón y liberar a los israelitas. Pero Dios le aseguró que estaría con él, dándole las señales y las palabras necesarias para convencer al faraón y al pueblo. Para demostrar a Moisés que no estaba soñando, Dios le dio 3 señales milagrosas: transformar su vara en una serpiente y luego volver a ser vara, hacer que su mano se volviera leprosa y luego curarla instantáneamente, y, si fuera necesario, transformar el agua del Nilo en sangre. Moisés aún dudaba, argumentando que no era elocuente al hablar, pero Dios prometió que Aarón, su hermano, sería su portavoz. Camino a Egipto, Moisés se encontró con su hermano Aarón, a quien Dios había enviado para encontrarse con él. Aarón, mayor y elocuente, sería la voz de Moisés ante el faraón. Juntos, los 2 hermanos comenzaron su jornada, unidos por la misión divina de liberar a su pueblo. Al llegar a Egipto, Moisés y Aarón reunieron a los ancianos de los israelitas y compartieron con ellos las palabras que Dios les había dicho y los signos que él le había dado a Moisés. Cuando los ancianos vieron los milagros, el bastón que se transformaba en serpiente, la mano que se volvía leprosa y luego era curada, y el agua del Nilo que se convertía en sangre, creyeron que Dios finalmente había escuchado su clamor y estaba a punto de liberarlos. Llenos de fe y determinación, Moisés y Aarón fueron al palacio del faraón, un lugar que Moisés conocía bien. Ante el trono del faraón, Moisés y Aarón declararon: así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebre una fiesta en el desierto. El faraón, sin embargo, estaba incrédulo y desdeñoso. No reconocía al Dios de Israel y no veía razón para liberar a sus esclavos. ¿Quién es el Señor, para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Para mostrar el poder de Dios, Moisés y Aarón realizaron el primer signo. Aarón arrojó su bastón ante el faraón y se transformó en una serpiente. Sin embargo, los magos de Egipto, con sus trucos y hechicerías, lograron hacer lo mismo. Aunque el bastón de Aarón, ahora serpiente, devoró a las serpientes de los magos. Incluso ante este milagro, el corazón del faraón permaneció endurecido. No cedió y, en cambio, aumentó la carga de trabajo de los israelitas, exigiendo que produjeran la misma cantidad de ladrillos, pero sin proporcionar la paja necesaria. El sufrimiento del pueblo aumentó, y Moisés se vio cuestionado por los propios israelitas, que estaban desesperados. Moisés se volvió hacia Dios en busca de orientación y fuerza. Dios reafirmó su promesa y aseguró a Moisés que el faraón finalmente cedería,
pero no antes de que Dios mostrara su poder a través de signos y maravillas. Así comenzó una serie de enfrentamientos entre Moisés y el faraón, marcados por las plagas que Dios envió a Egipto, demostrando la fuerza y la determinación de Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud. Cuando el faraón de Egipto se negó a liberar a los israelitas, Dios envió una serie de 10 plagas devastadoras para mostrar su poder y forzar al faraón a ceder. Primera plaga, las aguas se convierten en sangre. La primera plaga comenzó cuando Aarón, siguiendo las instrucciones de Dios dadas a Moisés, extendió su bastón sobre el río Nilo. Inmediatamente, las aguas del río se transformaron en sangre. Los peces murieron y el río comenzó a exhalar un olor insoportable, haciendo que el agua fuera inutilizable para beber o bañarse. Los egipcios cavaron a lo largo de las orillas del río en busca de agua potable, pero en vano. Segunda plaga, la invasión de ranas. Aún inflexible, el faraón vio a Egipto ser invadido por ranas. Las ranas salían del río e infestaban todo el país, invadiendo casas, camas e incluso las cocinas. Era imposible escapar de ellas. Cuando el faraón imploró por alivio, Moisés oró y las ranas murieron, pero la tierra quedó cubierta de cuerpos en descomposición, causando un hedor horrible. Tercera plaga, piojos. Con el corazón del faraón aún endurecido, Dios envió la tercera plaga. Aarón golpeó el polvo de la tierra con su bastón, y el polvo se transformó en piojos, infestando a personas y animales. El malestar era inmenso, y los magos egipcios admitieron que era el dedo de Dios, pero el faraón permaneció inflexible. Cuarta plaga, moscas. En la cuarta plaga, enjambres de moscas invadieron Egipto. Las moscas llenaron las casas de los egipcios y cubrieron el suelo, causando destrucción y enfermedades. Sin embargo, en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, no había moscas. Esta distinción clara fue una señal adicional del poder de Dios, pero el faraón no cedió. Quinta plaga, peste en el ganado. Dios envió una plaga que afectó al ganado de los egipcios. Todos los caballos, asnos, camellos, ganado y ovejas de los egipcios murieron, mientras que los animales de los israelitas permanecieron sanos. A pesar de las pérdidas económicas y el sufrimiento, el faraón continuó negándose a liberar a los israelitas. Sexta plaga, úlceras. La sexta plaga trajo úlceras dolorosas a los egipcios y a sus animales. Moisés y Aarón lanzaron cenizas al aire, y se transformaron en polvo fino, causando llagas purulentas en todos los egipcios. Incluso los magos del faraón se vieron afectados y no pudieron presentarse ante él, pero aún así, el faraón no se rindió. Séptima plaga, granizo. Dios entonces envió una lluvia de granizo como nunca antes se había visto en Egipto. Moisés advirtió al faraón, pero él no escuchó. El granizo destruyó cultivos, mató animales y devastó todo lo que estaba al aire libre. Solo la tierra de Gosén fue preservada. El faraón pidió perdón, pero pronto cambió de opinión después de que la plaga cesara. Octava plaga, langostas. Poco después del granizo, Dios envió una plaga de langostas. Vinieron en un enjambre tan grande que oscurecieron el cielo y consumieron todos los cultivos y árboles que habían sido salvados por el granizo. El faraón, una vez más, pidió a Moisés que orara para que la plaga cesara, pero volvió a endurecer su corazón tan pronto como las langostas fueron llevadas por el viento. Novena plaga, tinieblas. Dios entonces trajo la novena plaga. Densas tinieblas cubrieron Egipto durante 3 días. Nadie podía ver o moverse, excepto los israelitas, que tenían luz en sus hogares. El faraón, desesperado, prometió liberar a los israelitas si las tinieblas cesaban, pero nuevamente incumplió su palabra. Décima plaga, la muerte de los primogénitos. Finalmente, Dios anunció la última y más terrible plaga, la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Moisés instruyó a los israelitas a sacrificar un cordero y marcar sus puertas con la sangre del cordero, para que el ángel de la muerte pasara por sus casas. A medianoche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, y todos los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el primogénito de los prisioneros y los animales, murieron. El clamor de duelo de los egipcios fue inmenso, y finalmente el faraón cedió. Llamó a Moisés y a Aarón durante la noche y ordenó que los israelitas salieran de Egipto inmediatamente. Así, los israelitas partieron, llevando consigo sus pertenencias y los tesoros que los egipcios les dieron, iniciando su jornada hacia la libertad y la tierra prometida. Las 10 plagas de Egipto son un testimonio de la determinación de Dios para liberar a su pueblo y de la perseverancia de Moisés y Aarón en cumplir la misión divina, a pesar de las dificultades y la resistencia.
Los israelitas, que se habían preparado para esa noche, partieron en masa. Llevaban consigo sus pertenencias, sus rebaños y el oro y la plata que los egipcios, desesperados por que se fueran, les habían dado. El éxodo comenzó, y Moisés, guiado por Dios, lideró al pueblo fuera de Egipto. La noche de la Pascua se convirtió en una institución sagrada para los israelitas, un recordatorio anual de la fidelidad de Dios y de la liberación milagrosa de su pueblo. Cada año, celebrarían la Pascua para recordar cómo Dios los salvó de la muerte y los sacó de la esclavitud con mano fuerte y brazo extendido. La salida de Egipto fue solo el comienzo de la jornada de los israelitas hacia la libertad. Después de dejar Egipto, Moisés lideró al pueblo a través del desierto, siguiendo la guía divina. Dios guiaba a los israelitas con una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche, asegurando que siempre supieran el camino a seguir. Sin embargo, pronto surgió un gran obstáculo, el Mar Rojo. Ante el vasto cuerpo de agua, el pueblo comenzó a preguntarse cómo podrían atravesarlo. Para empeorar la situación, descubrieron que el faraón había cambiado de opinión. Con su corazón nuevamente endurecido, movilizó sus mejores carros y jinetes, decidido a traer de vuelta a los israelitas a la esclavitud. La columna de polvo de los ejércitos egipcios avanzando rápidamente llenó a los israelitas de pavor. El pueblo clamó a Moisés en desesperación, temiendo ser atrapados entre el mar y el ejército del faraón. Pero Moisés, confiado en la promesa de Dios, respondió: «No temáis. Estad quietos y ved la salvación del Señor, que hoy os hará. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volveréis a ver. El Señor peleará por vosotros, y vosotros guardaréis silencio». Entonces, Dios instruyó a Moisés a levantar su bastón y extender su mano sobre el mar. En ese momento, un viento fuerte y poderoso comenzó a soplar, dividiendo las aguas y creando un camino seco a través del Mar Rojo. A ambos lados, las aguas se levantaron como muros, dejando un pasaje seguro para el pueblo de Israel. Con una mezcla de asombro y alivio, los israelitas comenzaron a cruzar. Familias enteras, niños, ancianos y todas sus pertenencias, atravesaron el lecho seco del mar, guiados por la luz divina. La travesía fue un verdadero milagro, una manifestación del poder y la fidelidad de Dios. Mientras el último de los israelitas llegaba al otro lado, los egipcios entraron en el pasaje, decididos a recapturar a sus antiguos esclavos. Pero, así que los egipcios estaban en medio del mar, Dios ordenó a Moisés que extendiera nuevamente su mano sobre las aguas. Los muros de agua comenzaron a cerrarse, y el mar retomó su lugar, sumergiendo los carros, jinetes y soldados egipcios. Ninguno de ellos sobrevivió. Los israelitas, ahora a salvo del otro lado, fueron testigos del poder de Dios de manera incuestionable. Estaban libres de los egipcios, y el mar que se había cerrado sobre sus perseguidores era una prueba incontestable de la protección divina. Moisés y los israelitas, tomados por un profundo sentimiento de gratitud y reverencia, entonaron un cántico de alabanza al Señor. Moisés y su hermana Miriam lideraron al pueblo en una celebración jubilosa. Cantaron sobre la grandeza de Dios, sobre su fuerza y sobre la liberación que Él había concedido a su pueblo. Miriam, acompañada por otras mujeres, tocó panderetas y danzó, proclamando la victoria divina. El cántico de Moisés comenzó exaltando la grandeza del Señor: «Cantaré al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, ha arrojado al mar al caballo y al jinete». Estas palabras recordaban al pueblo que no era por la fuerza de sus manos que habían sido liberados, sino por el poder divino que había subyugado a sus enemigos. Moisés continuó, destacando cómo Dios había demostrado su fuerza: «El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él se ha convertido en mi salvación. Él es mi Dios, y yo lo alabaré, el Dios de mi Padre, y yo lo exaltaré». La canción prosiguió, detallando la devastación de los ejércitos del faraón y la intervención divina que los había protegido. Mientras Moisés cantaba, Miriam, la profetisa y hermana de Moisés y Aarón, tomó su pandereta. Con un espíritu de alegría y celebración, Miriam lideró a las mujeres en danza y cántico. Formaron un círculo, y sus danzas eran una expresión de libertad recién descubierta y profunda gratitud. Miriam y las mujeres repetían el estribillo con entusiasmo: «Cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, ha arrojado al mar al caballo y al jinete». Sus movimientos eran graciosos y llenos de vida, y la música de sus panderetas añadía una capa vibrante a la alabanza colectiva.
La celebración no era solo una expresión de alegría por la reciente liberación, sino también una reafirmación de fe en el futuro. Los israelitas, liderados por Moisés e inspirados por Miriam, estaban unidos en un propósito común y fortalecidos por la certeza de que Dios estaba a su lado. El cántico de Moisés y Miriam se convirtió en un recuerdo duradero, un himno que sería recordado y repetido por generaciones. Simbolizaba la victoria del bien sobre el mal, de la fe sobre la desesperación y del poder divino sobre las fuerzas opresoras. Era un recordatorio constante de que, incluso en las circunstancias más desesperadas, Dios tenía el poder de salvar y guiar a su pueblo. Después de la celebración por la travesía del Mar Rojo, los israelitas continuaron su jornada por el desierto, rumbo a la tierra prometida. La euforia inicial comenzó a dar lugar a la dura realidad de sobrevivir en un entorno inhóspito. Con el pasar de los días, los alimentos que habían traído de Egipto comenzaron a escasear y el hambre se convirtió en una preocupación creciente. El pueblo comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón, cuestionando si habían sido sacados de Egipto para morir de hambre en el desierto. La confianza en el liderazgo de Moisés y en la providencia divina fue puesta a prueba. Moisés, en respuesta, buscó la orientación de Dios para proveer sustento al pueblo. Dios, escuchando el clamor de los israelitas, respondió con gracia y misericordia. Dijo a Moisés: «He aquí que os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción necesaria para cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no». A la mañana siguiente, al despertar, los israelitas encontraron algo extraordinario. La superficie del desierto estaba cubierta con una sustancia fina y escamosa, como escarcha. Al verla, se preguntaron unos a otros: «Maná, ¿qué significa? ¿Qué es esto?». Moisés entonces explicó: «Este es el pan que el Señor os ha dado para comer». Dios dio instrucciones específicas sobre cómo recolectar y almacenar el maná. Cada persona debía recoger una porción diaria equivalente a un homer, alrededor de 2.2 litros. Nadie debía guardar el maná hasta el día siguiente, excepto en la víspera del sábado, cuando debían recoger una porción doble para que pudieran descansar en el día de sábado, conforme a la ley de Dios. Algunos, curiosos o desconfiados, intentaron guardar el maná hasta el día siguiente, pero el maná guardado fuera de las instrucciones de Dios se pudría y se llenaba de gusanos. Sin embargo, cuando obedecían y guardaban una porción doble el viernes, el maná permanecía fresco el sábado, sin echarse a perder. Esto no solo alimentó al pueblo, sino que también les enseñó a confiar diariamente en la providencia de Dios y a seguir sus instrucciones. El maná tenía un sabor dulce, similar al de la miel, y sustentó a los israelitas durante toda su larga jornada de 40 años por el desierto. Era un alimento milagroso, una prueba constante de la presencia y el cuidado de Dios en medio de las adversidades del desierto. Cada mañana, cuando el pueblo salía a recoger el maná, eran recordados de la fidelidad de Dios, quien no los abandonaba, incluso en tiempos difíciles. A lo largo de los años, el maná se convirtió en más que solo sustento físico. Era un símbolo de la dependencia total de Dios. El pueblo aprendió que, así como necesitaban el maná diariamente para alimentarse, también necesitaban la orientación y la palabra de Dios para guiar sus vidas. Cuando los israelitas finalmente entraron en la tierra prometida, el maná cesó. Ahora tenían la tierra fértil para plantar y cosechar su propio alimento. Pero la lección del maná permaneció grabada en sus corazones: confiar en Dios, seguir sus instrucciones y recordar que Él es la fuente de toda provisión. La historia del maná en el desierto es un poderoso recordatorio de que, en tiempos de necesidad, Dios provee. Él cuida de su pueblo, satisfaciendo sus necesidades de maneras sorprendentes y milagrosas, y nos llama a confiar en Él en todas las circunstancias. Tras semanas de jornada por el desierto, los israelitas llegaron al pie del monte Sinaí. Este momento marcaría uno de los eventos más significativos en la historia del pueblo de Dios. Dios tenía un plan grandioso para establecer una alianza con los israelitas, consolidando la relación entre Él y su pueblo elegido. Dios llamó a Moisés a subir al monte Sinaí. Antes de partir, Moisés instruyó al pueblo a prepararse, santificándose y lavando sus ropas. En el tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos, y una nube espesa cubrió el monte. El sonido de una trompeta resonaba cada vez más fuerte, y el pueblo temblaba de miedo. Moisés entonces llevó al pueblo al pie del monte para encontrarse con Dios. Dios descendió al monte Sinaí en fuego, y la montaña entera humeaba.
La visión era impresionante, el monte temblaba violentamente, y el humo subía como de un horno. Moisés subió la montaña, y Dios lo llamó desde la cima, instruyéndolo a recordar al pueblo que no se acercaran demasiado, pues podrían perecer. En la cima del monte Sinaí, Dios dio a Moisés los 10 mandamientos, esculpidos en tablas de piedra. Estos mandamientos serían la base moral y espiritual para los israelitas, estableciendo reglas claras sobre su relación con Dios y unos con otros. Dios dijo: No tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti imagen esculpida. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de sábado, para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás. Estos mandamientos representaban el pacto entre Dios y los israelitas, un compromiso mutuo. Dios prometía ser su Dios y protegerlos, mientras los israelitas se comprometían a obedecer sus leyes y vivir de acuerdo con sus mandamientos. Además de los 10 mandamientos, Dios dio a Moisés otras leyes y estatutos que debían guiar la vida comunitaria y religiosa de los israelitas. Moisés permaneció en el monte por 40 días y 40 noches, recibiendo instrucciones detalladas sobre cómo construir el tabernáculo, un lugar sagrado donde Dios habitaría en medio de su pueblo. Mientras Moisés estaba en el monte, los israelitas, impacientes y temerosos, hicieron un becerro de oro para adorar. Cuando Moisés descendió y vio la idolatría del pueblo, rompió las tablas de piedra en ira. Sin embargo, Dios, en su misericordia, permitió que Moisés subiera nuevamente al monte para recibir una nueva copia de los mandamientos. Al descender por segunda vez, Moisés trajo no solo las nuevas tablas, sino también un rostro que brillaba con la gloria de Dios, tan intenso que tuvo que cubrirlo con un velo. Reunió al pueblo y les entregó todas las leyes e instrucciones que había recibido, reafirmando la alianza con Dios. El tabernáculo fue construido conforme a las especificaciones divinas, y la presencia de Dios llenó el lugar. La alianza en el monte Sinaí fue un hito en la historia de Israel, estableciéndolos como el pueblo de Dios y dándoles una identidad y propósito claros. A través de la obediencia a los mandamientos y leyes divinas, los israelitas aprenderían a vivir de manera que reflejara la santidad y la justicia de Dios. La historia del becerro de oro es un recordatorio poderoso de la necesidad de fidelidad a Dios y de la importancia del liderazgo justo. Destaca la inclinación humana a desviarse, pero también la misericordia divina y la importancia de la intercesión. Moisés demostró ser un líder dedicado, dispuesto a interceder por el pueblo y restaurar su relación con Dios, y Dios, en su infinita gracia, renovó su alianza con Israel, preparándolos para continuar su jornada hacia la tierra prometida. Tras la dramática salida de Egipto, la travesía del Mar Rojo y la recepción de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, los israelitas continuaron su jornada hacia la tierra prometida. Sin embargo, la falta de fe y obediencia resultó en un periodo prolongado de vagar por el desierto, 40 años de pruebas, aprendizaje y transformación. La primera gran prueba de fe vino cuando los israelitas llegaron al borde de la tierra prometida. Moisés envió a 12 espías, uno de cada tribu, para explorar la tierra de Canaán y traer un informe. Tras 40 días, los espías regresaron con noticias de la tierra fértil y abundante, donde fluye leche y miel. Sin embargo, 10 de los espías también informaron sobre los poderosos habitantes y ciudades fortificadas, incitando miedo entre el pueblo. Solo Josué y Caleb, 2 de los espías, animaron al pueblo a confiar en Dios y tomar posesión de la tierra. El pueblo, dominado por el miedo y la desesperación, lloró y murmuró contra Moisés y Aarón, deseando volver a Egipto. Dijeron: ¿por qué el Señor nos ha traído a esta tierra para morir a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos serán llevados como botín. ¿No sería mejor volver a Egipto? Esta falta de fe y rebeldía contra Dios selló su destino. Dios declaró que la generación adulta que había salido de Egipto no entraría en la tierra prometida. Vagarían por el desierto durante 40 años, hasta que toda aquella generación incrédula pasara, excepto Josué y Caleb. Durante esos 40 años, Moisés guió al pueblo con paciencia y determinación, enfrentando innumerables desafíos. Rebeliones, murmuraciones y desobediencias marcaron el recorrido, pero Moisés, con la ayuda de Dios, continuó liderando y enseñando al pueblo. Una de las rebeliones más significativas fue la de Coré, Datán y Abiram,
líderes que se rebelaron contra la autoridad de Moisés y Aarón, cuestionando su liderazgo y buscando poder para sí mismos. Dios respondió de manera decisiva, la tierra se abrió y tragó a los rebeldes, mientras un fuego del Señor consumió a 250 hombres que ofrecían incienso. Este evento sirvió como un recordatorio severo de que el liderazgo de Moisés y Aarón era ordenado por Dios. En otra ocasión, cuando el pueblo estaba nuevamente sin agua, se quejaron contra Moisés. Dios ordenó a Moisés que hablara a la roca para que ella diera agua. Moisés, frustrado con la continua desobediencia del pueblo, golpeó la roca 2 veces con su bastón. Aunque el agua fluyó abundantemente, Dios dijo a Moisés que, por no haber confiado completamente y seguido sus instrucciones, él tampoco entraría en la tierra prometida. A pesar de estos incidentes, Dios mostró misericordia y cuidado continuo por los israelitas. Proveyó maná del cielo para alimentarlos diariamente e hizo que sus ropas y calzado no se desgastaran durante todo el periodo en el desierto. Dios los guió con una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche, asegurando su presencia constante entre ellos. Además de las pruebas físicas, los israelitas recibieron leyes y regulaciones que moldearían su identidad y vida comunitaria. El tabernáculo fue construido como un lugar de adoración y sacrificio, y los sacerdotes y levitas fueron establecidos para ministrar al Señor y al pueblo. Después de 40 años de jornada por el desierto, los israelitas finalmente llegaron a las fronteras de la tierra prometida. Moisés, el líder que los había guiado con valor, fe y paciencia, tenía ahora 120 años. Sabía que su tiempo estaba llegando a su fin y que no entraría en la tierra que tanto había deseado ver conquistar a su pueblo. Dios había dicho a Moisés que, por su desobediencia al golpear la roca en vez de hablar con ella, él vería la tierra prometida, pero no entraría en ella. Dios instruyó a Moisés a subir al monte Nebo, en las montañas de Moab, frente a Jericó. Allí, en la cima del monte, Moisés tuvo una visión panorámica de la tierra prometida. Desde lo alto del monte Nebo, pudo ver la vasta extensión de la tierra fértil que se extendía delante de él, las colinas y valles de Canaán, la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob, la tierra donde los israelitas establecerían su hogar y cumplirían el propósito divino. Con el corazón lleno de emociones, Moisés contempló la tierra que tanto había anhelado. Vio la tierra prometida no solo como una tierra de ríos, montañas y campos fértiles, sino como el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo. Cada visión del paisaje simbolizaba la fidelidad de Dios y la esperanza de un futuro glorioso para Israel. Moisés sabía que estaba dejando a los israelitas en buenas manos. Dios había elegido a Josué, su fiel asistente y guerrero, para ser el nuevo líder del pueblo. Josué había mostrado valentía y fe, especialmente como uno de los 2 espías que creyeron en la promesa de Dios de dar la tierra prometida a Israel. En lo alto del monte Nebo, Dios reafirmó su promesa a Moisés, diciendo: «Esta es la tierra que prometí bajo juramento a Abraham, Isaac y Jacob, cuando dije, se la daré a tus descendientes. Te he dejado verla con tus propios ojos, pero no cruzarás hacia allá». Con estas palabras, Dios selló el destino de Moisés y confirmó la transición de liderazgo a Josué. Moisés, con serenidad y gratitud, aceptó la voluntad de Dios. Descendió de la montaña por última vez, sabiendo que había cumplido su misión. El gran líder de los israelitas, que había confrontado al faraón, guiado al pueblo a través del Mar Rojo, recibido la ley en el monte Sinaí e intercedido por su pueblo innumerables veces, estaba listo para descansar. La Biblia nos dice que Moisés murió allí, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Dios mismo se encargó de su sepultura, y hasta hoy, nadie sabe exactamente dónde está su tumba. La muerte de Moisés fue un momento solemne y sagrado, marcando el fin de una era y el inicio de otra. El pueblo de Israel lloró por Moisés durante 30 días en las llanuras de Moab. Lamentaron la pérdida de su líder, pero también se prepararon para seguir adelante bajo la dirección de Josué. Moisés fue recordado como el profeta con quien Dios hablaba cara a cara, el siervo fiel que hizo grandes señales y maravillas en Egipto y que guió a los israelitas con amor y devoción. Josué asumió el liderazgo con la confianza de que Dios estaba con él, así como lo había estado con Moisés. Dios alentó a Josué, diciéndole: «Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré dar a sus padres». La visión de la tierra prometida y la muerte de Moisés simbolizan el cumplimiento de las promesas divinas y la continuidad del plan de Dios. Moisés, con su fe inquebrantable y liderazgo inspirador, dejó un legado eterno.
La jornada de los israelitas continuó, y la tierra prometida estaba ahora al alcance, lista para ser conquistada bajo la guía de Josué. La historia de Moisés es un testimonio de fe, perseverancia y obediencia, recordándonos que, incluso en las transiciones, el propósito divino permanece firme y fiel. Si te gustó la historia y te sentiste inspirado por la jornada de Moisés, deja tu like. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo contenidos que toquen el corazón y hagan la diferencia. No olvides suscribirte para más historias inspiradoras y compartir con tus amigos. Gracias por ser parte de este camino con nosotros. Hasta el próximo vídeo.